Hola, hoy vamos a realizar la simulación en Livewire del ejercicio número uno que ya realizamos previamente en el pizarrón del tema de los diodos semiconductores en corriente directa. Para eso, pues lo primero que necesitamos es obtener todos los elementos para posteriormente realizar la conexión. Nos vamos a ir a Galería y lo primero que necesitamos es una fuente de alimentación directa. Entonces nos vamos a ir a la primera ventana que es de Power Supplies, le damos clic y nos vamos a donde dice DC Voltage Source, que es la alimentación de corriente directa. Acá le vamos a hacer un zoom para que se aprecie más, pues más a detalle esto, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra alimentación de 9 volts. De ahí vamos a ir otra vez a la galería y vamos a obtener una resistencia. Esa lo encontramos en componentes pasivos. Le damos clic y pues sacamos la resistencia. Finalmente necesitamos un diodo semiconductor. Para eso lo vamos a obtener de la carpeta que dice Discrete Semiconductors. Le damos clic y ya aparece el diodo. Por default el software te maneja un diodo de silicio, o sea que si lo polarizamos en directa, bueno, su voltaje de consumo va a ser de 0.7, aunque vamos a ver que bueno, el software también pues varía un poco y teóricamente sí nos va a dar 0.7 el consumo del diodo, pero aquí vamos a ver una pequeña variación y nos va a dar como 0.73, 72, pero es normal, entonces no hay nada de pues de qué preocuparse. Vamos a voltearlo y ahí pues ya tenemos nuestro diodo como lo teníamos pues en el ejercicio que yo les puse, ¿no? Que sería un diodo polarizado pues en directa. De ahí vamos a poner un poquito más para acá y nuestra resistencia la ponemos de este lado. Ahí ya tenemos la resistencia. La resistencia que yo les había puesto era de 330, acá dice de 1K. Le damos doble clic para cambiar las propiedades de la resistencia. Entonces en valor le ponemos 330 ohms. Y en la casillita de los ohms notamos que tiene una K. Entonces este resultado sería en kilo ohms. Para pasarlo a ohms, simplemente le dejamos la casilla pues en blanco. Entonces ya con eso ya tenemos nuestro circuito. Ya solamente tenemos que pues realizar las conexiones, ¿verdad? Entonces conectamos todos los elementos para que nos quede una red pues cerrada. Ya con eso ya puedo simular. Le damos en play y ya está simulando nuestro circuito. Pero pues podemos observar que pues no tenemos ningún instrumento de medición. Entonces, para eso tenemos que pues obtener los instrumentos de medición, que ya sabemos pues cómo se sacan. Nos vamos a la última carpeta, que es la de mediciones, measuring, y nos vamos acá tenemos amperímetros y voltímetros. Para eso, pues sacamos el amperímetro y sacamos 2 voltímetros porque tenemos dos elementos. Bueno, de hecho tenemos tres, pero la fuente de alimentación, pues ya sabemos que consume pues 9 voltios, ¿verdad? Entonces lo que no sabemos cuánto consume y nos interesa son la resistencia y el diodo. Entonces, como habíamos dicho y veo que algunas personas todavía pues tienen algún pues sí alguna dificultad entendiéndolo, que cómo se conectan esos instrumentos de medición. Acuérdense que el voltaje o el voltímetro se mide en paralelo, eso quiere decir utilizando dos nodos de conexión. En este caso, pues voy a utilizar, si quiero calcular el voltaje de la resistencia, necesito pues los dos nodos de conexión, que sería este nodo y pues el nodo de abajo. Y ya con eso, bueno, ya puedo ver el voltaje de, de la resistencia. Y si quiero el voltaje del diodo, también hacemos lo mismo, pero pues en el diodo. Entonces, un nodo, una terminal de conexión del diodo, lo voy a poner del lado de la fuente, por ejemplo, de este lado. Nomás aquí le voy a hacer un poco de zoom. Ahí está, a ver, ahí está. Porque no me está permitiendo escribir porque tenemos estas letritas.
Entonces, a ver, vamos a quitar estas letritas. Ahí está. Entonces, ponemos nuestra fuente de alimentación, nuestro voltímetro, y ya conectamos pues entre estos dos nodos, ¿no? Que sería este nodo y este nodo. Y ya con eso tenemos los voltajes de los dos elementos. Y ya nada más nos falta pues medir la corriente que pasa a través del circuito. En este caso acuérdense que la corriente se mide en serie. Eso quiere decir que tenemos que abrir el circuito y poner el amperímetro en serie. ¿Cómo se llama? Pues siguiendo el flujo de corriente del circuito. Entonces lo ponemos en serie con el circuito, que sería básicamente pues de esta manera. Y ya con esto cerramos el circuito. Y ya simplemente pues le damos simular para ver qué parámetros encontramos. Y pues checamos, ¿no? Aquí como podemos observar, el voltaje de consumo del diodo nos dio 738 milivolts. Si lo pasamos a volts, serían .73 volts. Entonces, ¿se acuerdan que el voltaje de consumo de un diodo es de 0.7? Entonces, esos decimales, pues, no le hacen nada a nuestro análisis pues, de los valores que encontramos en el pizarrón. ¿Se acuerdan que la corriente nos había dado de 25.15 miliamperes y aquí nos dio 25.04? Eso quiere decir que también estamos en un rango de error pues aceptable, o sea que pues el valor de la corriente también está correcto. Y finalmente en el voltaje de la resistencia, en nuestros cálculos del pizarrón nos habían arrojado 8.3, en este caso nos dio 8.26. Eso quiere decir que de igual manera, pues nuestros resultados se aproximan demasiado al valor teórico. Entonces, ya checaron que la simulación y lo que hicimos previamente en el pizarrón, pues los resultados son similares, ¿no? Entonces, pues eso sería todo para el video de la simulación en LiveWire del ejercicio 1 del tema de diodos semiconductores en corriente directa.